La historia del automóvil está llena de mitos y curiosidades, y de mentiras e inexactitudes. Vamos a reescribir la historia. Te hemos traído 10 mitos o 10 datos históricos, más un bonus, que son falsos, para que luego presumas con tus amigos de lo mucho que sabes de coches, sobre todo con tus amigos que no ven Garaje Hermético. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros, de Buenos Aires, Argentina. Algunas de estas inexactitudes, por llamarlo de alguna manera, ya las hemos contado en otros vídeos. Bueno, esto de que se extiendan datos falsos o erróneos no es de ahora, ha pasado siempre. Lo que pasa es que con el mundo de Internet el recortaje, como se llamó toda la vida, pues se ha agudizado todavía más. El recortaje no es un invento de ahora. Eso de corta y pega siempre se ha hecho, pero claro, ahora es más fácil, porque antes había que copiar y teclear y ahora sencillamente das a copiar con las teclas, das a pegar, cambias un poquito en la entradilla, no sé cuánto, y ya tienes hecho un reportaje que en realidad no lo has hecho, lo has copiado. En la revista en la que trabajaba era muy frecuente que nos copiaran cosas. Copiaban el artículo tal cual, a veces el título. Como os digo, esto no es un problema que sea de ahora, pero ahora se ha agudizado. Ahora es más fácil. Es cierto que Google pues penaliza en el posicionamiento los textos que detecta que son una copia, pero en YouTube es más difícil. Fijaos, me hace mucha gracia porque cuando empezamos pues había algunos canales que se metían con nosotros por muchas cosas distintas. Y ahora resulta que nos copian. Muchos de vosotros me lo decís en el abierto, en el área de miembros, oye, que te están copiando. Es que hay a veces que copian el título, que copian la miniatura y prácticamente el contenido del vídeo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Como se decía en los anuncios, un antiguo anuncio de televisión antiguo, rechace imitaciones. Pues eso. Máximo, ¿arrancamos o no? Arrancamos. Lo que pasa es que estas cosas me gusta contarlas, me gusta que conozcáis este mundillo porque es la explicación de por qué cosas que no son ciertas o del todo ciertas, pues todo el mundo la da por buenas y se repiten una y otra vez. No es el caso de Garaje Hermético. Así que vamos con estas 10 mentiras, vamos a llamarlas así, y un bonus track. James Dean, el coche maldito. Aquí entramos en un relato que mezcla realidad y ficción, que mezcla historia y un mito, porque hablamos nada menos que de James Dean, que como sabéis fue un actor muy famoso, y de su coche, un Porsche 550 Spider, que era conocido como Little Bastard, pequeño bastardo. Ojo, el coche, no el actor. Vamos a empezar con la parte que es verdad, Es que Dean circulaba a gran velocidad y en el cruce de la ruta 41 con la ruta 466 impactó con un Ford Custom Tudor. El conductor del Ford, un tal Donald Turnspit, tuvo varias fracturas, pero James Dean moría en la ambulancia camino del hospital. Ahora vamos con la leyenda, que cuenta que Little Bastard, el coche, fue comprado por un gran amigo de Dean, George Barris, y que al cargarlo en la grúa, el coche ya accidentado, se rompió el cable que lo arrastraba y partió las dos piernas al mecánico. Luego se cuenta que el coche se despiezó y se vendió por partes, y que todos los que usaron estos elementos tuvieron graves accidentes. La traca final es que la carrocería, que era algo que quedaba del coche toda arrugada después del golpe, pues se expuso en Sacramento para concienciar a los jóvenes del riesgo de la velocidad y de conducir borrachos y muy rápido, todo esto, ¿no? Y que estos restos cayeron en un estudiante rompiéndole la cadera. Bueno, todas estas historias no están muy documentadas y personalmente creo que si no son falsas, algunas sí lo son o por lo menos exageradas. Alfa Sud, acero ruso. El Alfa Sud, en mi opinión, es un modelo injustamente tratado por la historia porque fue muy innovador en su momento y se puede decir que creó una categoría, pero hay múltiples leyendas negras sobre este modelo. Hay muchas. A mí hay una que me hace mucha gracia, que es la del acero ruso, que corrió por toda Europa y sobre todo en Italia, que contaba que este coche no tenía la calidad deseada porque estaba hecho con acero ruso de muy baja calidad, porque provenía del achatarramiento de armas soviéticas. Bueno, es absolutamente falso, pero eso sí, qué imaginación tienen algunos. Benz Motorwagen, el primer automóvil. ¿Os acordáis lo que decía al empezar de Google?
Yo te invito a hacer un ejercicio. Pon en Google primer automóvil. ¿Y qué te va a salir? Te va a salir Benz 1 Motorwagen de 1885. Es falso. Es real que es el primer automóvil, que se puede considerar automóvil, con motor térmico. Porque en 1834 un profesor holandés que se llamaba Sibrandus Strassing y su asistente Christopher Becker crearon un automóvil eléctrico alimentado por baterías que todavía no eran recargables. Pero es que hubo incluso intentos anteriores, como el del químico escocés Robert Anderson, que ya hizo algo parecido en 1832. O sea, que se puede decir que el primer coche fue eléctrico y el primer coche con motor térmico fue el Benz. Porsche, sinónimo de éxito en Le Mans. Pues no. Os cuento por qué. Vamos a ver. La primera participación de Porsche en las 24 horas de Le Mans fue en 1951 con un 356 SL. Pero la primera victoria absoluta, no de clase, llegó 19 años después, en 1970, con un Porsche, nada menos eso sí, un 917 KH, que ocupó el primer puesto con Hans Hermann y Richard Hathut a su volante. Eso sí, ese año la victoria fue aplastante porque Gerard Lagus y Willy Clausen terminaron en segundo lugar con otro 917, el LH Martini, y Rudi Linz y Helmut Marko en tercer lugar, en este caso con un Porsche 908-02. Porsche no ha dejado de competir en Le Mans. Ha competido siempre, todas las ediciones, de un modo u otro, desde 1951 hasta 2023, es decir, más de 70 años, y ha ganado 19 veces. Nada menos ni nada más. El escarabajo, un diseño de Porsche. Voy a empezar con un juego de palabras. Aún hay por ahí quien dice que Ferdinand Porsche diseñó el escarabajo. Vaya juego de palabras más tonto. Pues no es tonto, porque yo me acuerdo cuando iba al colegio y me decían, hay un hombre que dice ay, y que a mí me sirvió para distinguir claramente la ortografía de los tres ayes que hay en español. En este caso no me voy a extender porque recientemente hicimos un vídeo en el que contábamos y demostrábamos cómo Ferdinand Porsche diseñó el escarabajo copiando los diseños de un ingeniero que era, un ingeniero y periodista, Joseph Ganz, y copiando los diseños de una marca que era Tatra. Aluminio en el Land Rover, una genialidad. Cuando en 1947 los hermanos británicos Wilks tuvieron la brillante idea de producir un 4x4 barato, no pensando en el uso militar, sino pensando en un vehículo sencillo, rural, pues copiaron al Jeep, pero se encontraron con un problema muy grave, la escasez que entonces había de acero en Gran Bretaña. Y es que la guerra reciente había supuesto un consumo de acero brutal, porque era necesario para hacer blindajes de todo tipo, carros de combate, camiones, coches, barcos. Se necesitaban decenas de miles de toneladas de acero y el precio del acero estaba por las nubes. Así que tiene un problema. ¿Cómo hacemos la carrocería de este coche para que no sea carísimo? Y por pura casualidad, pues hicieron la carrocería del Land Rover de aluminio, que en ese momento era más barato y fácil de encontrar. Resultó un gran acierto, porque es que era más ligero y además en esos tiempos que los sistemas antioxidación del acero no estaban muy desarrollados, no se oxidaba, o se oxidaba mucho menos. Bueno, pues como os digo, esto fue un desarrollo, una solución un poco improvisada. Esto lo contamos en el video de la historia del Land Rover. Bueno, esto y muchas más cosas. Citroën Traction, primer tracción delantera. Si decimos que el Citroën Traction Avant es el primer coche de tracción delantera fabricado en grandes series, sería cierto. Pero si quitamos grandes y decimos el primero fabricado en serie, pues no sería del todo cierto, porque el peculiar Bucchiali TAP 6 de 1922 fue el primer coche que se hizo una serie corta, tracción delantera, que se presentó en el Salón de París de 1922, que tenía, entre otras muchas innovaciones, un sistema de tracción delantera que era algo delicado y que fue su talón de Aquiles, pero fue claramente anterior al Citroën. Forte, primer coche fabricado en serie. Otra vez tengo que decir falso, esto es falso. El primero fue el Oldsmobile Corvette Dutch de 1901, que era un modelo técnicamente mucho menos adelantado que el Forte. Tenía un motor monocilíndrico de 1560 centímetros cúbicos que alcanzaba una terrorífica velocidad.
poco más de 30 km por hora. Vamos a ver. Sin duda que el Forte tiene el mérito de ser el primer automóvil de masas, por su bajo precio de compra, por su sencillez de mantenimiento, de construcción, de conducción, y desde luego todo esto debido, sobre todo el precio, a que se fabricaba en serie. Pero no fue el primero. Volkswagen Escarabajo, vendidos por suscripción. Ya sabéis que el Volkswagen, que es coche del pueblo, pues nace con la idea, supuestamente, de motorizar a la clase media alemana. Hitler es que incluso mandó construir una fábrica, bueno, es que os diría que mandó construir una ciudad que aún no existe, que es Wolfsburgo, para fabricar el coche, y se comercializó a través de unas especies de cartillas de ahorro. Bueno, de esa forma, en cómodos plazos, entre comillas, que se diría ahora, ibas pagando mensualidades y así podías comprar el coche cómodamente. Bueno, lo cierto es que ni antes ni durante la Segunda Guerra Mundial se entregó ni un solo coche a un civil ni a un particular. Todos fueron a parar a manos del ejército o del Estado alemán. Coches eléctricos, lo último. Yo me río de la modernidad de los coches eléctricos, porque ya habéis visto que el primer coche que hubo en realidad fue eléctrico. Pero es que os voy a dar otro dato, que es que en el año 1900 la cuota de mercado de los coches eléctricos en los Estados Unidos de Norteamérica era de más del 25%. Pero voy más lejos. Es que a primeros de siglo los coches eléctricos llegaron a ser casi un tercio de los coches que había en Estados Unidos. Pero es que, por ejemplo, ciudades como Nueva York, Boston o Chicago, la mayor parte de los taxis eran eléctricos y además tenía un sistema que ahora nos parecía súper moderno y que los coches eléctricos actuales no tienen. Es que cuando veías que la cafetería se te iba a cargar, en vez de ir a un sitio y cargarla, ibas a un sitio y como todas eran iguales, te quitaban la batería, que iban en una especie de subconjunto, de contenedor, y te ponían otras nuevas. Cosa que a mí me parece muy inteligente, que se hace en las motos de día, pero no en los coches. Bonus, los híbridos, un invento reciente. ¿Un invento reciente? Depende. ¿De qué? De lo que llame reciente. Si 100 años es reciente, pues sí es reciente. Porque hace más de 120 años, que un jovencito de 24 años llamado Ferdinand Porsche, que os sonará, pues diseñó un modelo híbrido que fue todo un éxito. Fue un coche que se vendieron en 300 unidades, que entonces eran muchísimas, entre los años 1900 y 1906. Se trata de un coche que tiene un nombre que a mí me encanta, que es Lohner, que era la marca, Porsche, que era el diseñador, Semper Vivus, porque se supone que, bueno, siempre estaba vivo. Y ahora nos quieren vender que esto de la hibridación es algo muy reciente y muy moderno. Bueno, este coche se adelantó prácticamente 100 años al Toyota Prius. Hemos contado solo 10 más una mentiras, pero hay más. Seguiremos investigando. Lo sé, soy un friki. No te queda duda. No me cabe duda. Pero es que, a ver, seguro que vosotros compartís conmigo esta inquietud. Ya no digo tener uno, que eso sería increíble. Simplemente conducir un Bucchiali Tab 6. Conducir ese coche es algo que es que daría un dedo de la mano por hacerlo. Debe ser una experiencia, como decía la canción, casi religiosa o mística. Bueno, no pierdo la esperanza. Iván me pregunta si es cierto que SEAT quiso llamar a sus Ibiza Porsche. La respuesta es que no, no es cierto. Vamos a ver. SEAT recurrió a Porsche para modernizar los motores. Y lo que quería poner detrás es SEAT Ibiza. Y en pequeñito, Powered by Porsche. Eso al final no cuajó, pero cuajó otra cosa. Y es que en la tapa de balancines, pues acabó poniendo System Porsche. No es lo mismo, pero es parecido. Raimundo me hace una pregunta que me llamó la atención, que es si los neumáticos fueron siempre negros. La respuesta es que mayoritariamente sí. Primero porque cuando mezclas muchas cosas acaba saliendo negro. Y luego por un tema de limpieza. Que si pones un neumático blanco, que existieron, al final las partes laterales son blancas, pero la banda de rodura se ennegrece. De esa derivada, de poner neumáticos blancos en coches, bueno, por ejemplo hay una película que es La carrera del siglo, que el coche del bueno lleva neumáticos blancos, pero la banda de rodadura se ennegrece. De ahí salió la moda de poner la banda lateral blanca. Bueno, eso es lo más que ha existido. Ojo, como curiosidad, yo sí que he tenido neumáticos de color verde, pero eran neumáticos de bici. Ya hemos llegado al final de este vídeo que hemos hecho pensando en vosotros, para que presumáis que sabéis de coche con vuestros amigos, insisto, sobre todo aquellos que no ven el garaje hermético. Espero que os haya gustado, agradecemos muchísimo que nos sigáis, los comentarios, los likes, bueno, que os suscribáis si no estáis suscritos,
Y lo más importante, que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.